Queremos saber cómo pulsamos hoy para transformar el mañana. El pulso y la trama. Acá estamos en Más un pulso y la trama, un podcast, videocast que nos juntamos a pensar los trasfondos ideológicos de nuestras prácticas cotidianas, siempre con invitadas de lujo e intervenciones irreverentes de la mano de nuestro querido Eduardo Balán, directamente desde Cuartel Quinto, las profundidades del conurbano bonaerense. Hoy recibimos a nuestro invitado, es sociólogo, docente, investigador de las universidades de José C. Paz, de la Universidad Nacional de General Sarmiento, de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor de comunicación, de sociología audiovisual, sociología de la imagen. Dirige un proyecto llamado Imaginando Territorios y también una revista que se llama Donde el barro se subleva. Le damos la bienvenida a Sebas Russo. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Bueno, el tema que nos convoca hoy es el conurbano. Ese diacrítico, ese gran concepto entre categoría social, categoría analítica, divisor de aguas y polémicas. Un gran conglomerado que compone la periferia de Buenos Aires, una masa suburbana que muchos aman y otros quizás detestan. La periferia, o podríamos decir el centro del universo, bueno, es toda una cuestión desde dónde miramos, ¿no? Y voy a comenzar con una pregunta un poco polémica, Sebas. ¿El conurbano está de moda? Bueno, gracias por la invitación. Podríamos decir que sí, en algún sentido. Hay algo de... Me viene a la memoria un libro que sacó hace unos años César González, se llama El fetichismo de la marginalidad, ¿no? Pensaba algo así del fetiche, la utopía también, ¿no? Bueno, quizás podría pensarse de esa clave, digamos, ¿no? Hay algo de intentar capturar aquello que no puede entenderse o que de alguna manera pone en tensión tanto las clasificaciones como también las formas de vida normalizadas o normalizables. Y digamos, algo que planteamos también en algunos de los proyectos que hemos estado trabajando, tiene que ver con que la fetichización, que es volver cosa, volver objeto, algo que no es objeto, volver algo fijo y estanco, algo que es móvil y desplegable, tanto se da por estigmatización, pero también por romantización, ¿no? Sí. Siempre algo que nos interesa pensar en esa tensión, ¿no? Entre el estigma y la romantización. Son dos formas del fetiche, son dos formas de no poder pensar la complejidad de una situación, de un espacio, de un territorio. Fenómeno, ¿no? Exacto. Quizás las universidades, la presencia de las universidades del conurbano vino a romper un poco eso, ¿no? Bueno, uno podría decir que la universidad, o tal cual la entendemos nosotros y nosotras, justamente tiene como tarea, ¿no? Algo que se repite habitualmente es trabajar sobre la mirada crítica. Bueno, la mirada crítica intenta poner en crisis, en tensión, los pensamientos abigarrados. Entonces, casi tiene como tarea fundamental, al menos las materias que damos nosotros y nosotras, que son dentro de las humanidades y el arte, poner en tensión el sentido común, los sentidos visuales comunes. Entonces, bueno, una de nuestras tareas también es repensar el territorio en el cual está inserta y desplegada la universidad, tanto cómo se es narrada, desde afuera, decimos nosotros y nosotras, que también claro. Es una pregunta, ¿cuál será afuera y cuál será adentro? Sí, tal cual. ¿Quién está al derecho, quién está al revés? ¿Qué es el centro y qué es la periferia? Bueno. ¿No? Porque yo pensaba más que nada por esta cuestión de no solo las universidades estaren emplazadas en el territorio, sino también, bueno, los estudiantes contando sus propias realidades e invirtiendo un poco eso, ¿no? O sea, ¿eso cambió algo o seguimos en una cierta fetichización? Yo creo que es una tarea que no tiene fin, digamos, ¿no? Y decís eso y pienso, por ejemplo, en, no sé, The Walking Conurban, ¿no? Sí. Esta experiencia de hace ya por lo menos 5 o 6 años, que intentó de alguna manera... Explicamos un poco para los que no saben, ¿no? Es un Instagram que se llama The Walking Conurban, que ponen fotos... Yo la verdad es que no conozco la verdadera identidad, pero entiendo que es un hombre. Yo creía que era una mujer antes. Son 3 muchachos en principio, inicialmente. Eran 3 estudiantes de Loma de Zamora, si no me equivoco. Sí, han venido de hecho acá a Lompaz, hemos tenido una conversación con ellos. Me parece que fue derivando ya en otras cuestiones, diálogos con Pedro Saborido y su libro sobre el conurbano. Entonces
entre Walking con Urban, el libro de Pedro Saborido y algunas otras cuestiones más, uno podría decir a tu primera pregunta, bueno, puede ser que se haya puesto de moda en algún sentido, pero sin duda esa moda también está asociada a un tipo de discursividades que intenta ser en principio, si se quiere, disruptivas, porque digamos los muchachos de Walking con Urban recuperan, por lo menos en términos de una suerte de atlas colaborativo, ¿no? Que eso también es interesante, porque las fotos no solamente las sacan ellos, sino que la va mandando la gente. Lo que pasa es que se va construyendo allí, y algo que también apareció en nuestras cursadas y demás, es cierto ojo Walking con Urban, ¿no? Digo, para pensar el poder que tiene. Como una estética específica, bueno, un poco, podría decirse que idealizada o fijada. Sí, a mí me parece que ellos lo fijan desde otro lugar, pero también lo fijan bajo la lógica de la curiosidad. Para mí en Walking con Urban lo que predomina es la curiosidad. Y la curiosidad es otra forma también para mí de no plantear las potencias de un territorio, de espacios. Uno puede decir, es más interesante eso que lo otro, no sé, son todas formas de captura, podemos decir. Y en Saborido también se da algo, y siempre es interesante escucharlo, pero también siempre el gesto humorístico, creo que también está basado en un orden de lo simpático que resulta esa indagación. En ese marco de cosas, a tu pregunta, si algo ha cambiado de esa mirada, yo creo que eso quizás ha acompañado parte de esa, si se quiere, torsión, pero yo creo más en la propia espacio, a menos que yo conozco y habito habitualmente, que es la universidad, como un ámbito en el cual está ese gesto más, si se quiere, entre humorístico, de curiosidad, pero también están las indagaciones, como vos decís, de narraciones personales, de propios trayectos. De narrar la propia experiencia, una construcción cultural desde abajo. Exactamente. A la vez también hay que decir que lo que primero surge, al menos yo también tengo cursos incluso de primeros años, y eso sí es interesante para pensar como diagnóstico en torno a esta cuestión de cómo se construye visual, culturalmente los propios territorios, lo que predomina en principio es la mirada, llamémosla externa, es decir, cómo los medios de comunicación configuran el propio territorio. Digo porque por caso siempre se preguntan, pero no hay nada interesante en mi barrio para narrar. Sí. El primer gesto. Rápidamente, al hacer un tipo de movimiento que tanto en nuestra universidad o espacios como este y otros más, digamos, permiten efectivamente reconsiderar esa primera apreciación. Así que yo podría decir que si bien hubo torsiones, es una tarea que siempre hay que tener en primera instancia, porque lo que predomina es también los medios masivos de comunicación, digo, hay una mirada hegemónica que sigue siendo. La historia oficial, los medios masivos de comunicación, o no sé, si pensás desde la sociología, siempre es desde el centro hacia la periferia, o desde los intelectuales hacia el estudio de la pobreza, ¿no? Sí. No, porque yo quería pensar, trajiste una palabra interesante, que es la cuestión de la potencia, ¿no? Uh-huh. Y yo había pensado en esta pregunta, ¿cómo hacemos para pensar la periferia y nuestras creaciones culturales propias del margen desde la potencia como clave de acción? Bueno, pregunta compleja, pero yo diría de sencilla respuesta, bajo la evocación del underground. Okay. ¿No? Siempre que varias veces hemos propuesto esta idea de que ¿dónde emerge, por ejemplo, la experimentación musical o teatral? Bueno, en el underground, los distintos undergrounds. Uno puede decir que efectivamente el conurbano, dicho así, es un otro territorio. Quizá no está bajo o bajo en una otra perspectiva. Un territorio paralelo. Un territorio paralelo, otro, ¿no? Es decir, allí se permite la experimentación. Yo no tengo ninguna duda que en el underground aparece, fuera del centro, fuera de la luz, fuera de la luminaria que aplana, digamos, perspectivas o en tal caso enceguece, como, ¿no? ¿no? Uno está entre las luces, se enceguece. Cuando se apagan estas luces voy a decir cosas más interesantes, porque la luz siempre... la idea es que las digas acá, bueno, por favor. Se lo digo a las compañeras que están mirando, si esto le parece interesante. Bueno, no, quiero decir, la luz enceguece, ¿no? Y uno podría decir lo que está fuera de ese espacio lumínico, e incluso también te lo podría responder por otro concepto, que es la idea de la conspiración, ¿no? La conspiración o la confabulación siempre se da fuera del centro, fuera de las luces. Nadie conspira delante de todo el mundo. Sí. Y en la conspiración está el germen de justamente la potencia de una transformación. Pensar un orden distinto en cualquier plano que te imagines siempre se da fuera
un espacio O secreto. sea, entonces estás pensando como un espacio alternativo. Sí. O sea, no pensás que lo podríamos ver como centro, a la periferia. Es interesante, porque uno podría pensar, yo eludiría el centro en ese sentido, digo, porque el centro también empieza a traer otros problemas, digamos, ¿no? La burocratización, por ejemplo. Sí, No sé, obviamente es un debate ahí súper político-cultural abierto, importante. sí. Pero en términos de potencia te diría, sin duda, la potencia siempre está en los márgenes. Pero incluso en la historia del arte, en la historia de las ideas, lo que emerge como novedoso y que puede tener el germen de transformación, nunca aparece en la esfera central. En tal caso es, como se dice habitualmente, capturado o cooptado por el centro. O sea, Sí. la escena no sé, teatral porteña, por ejemplo, Sí. ¿no? Van de los teatros que están, no sé, Del under llegó a Calle Corrientes. Al llegar a Calle Corrientes tiene algo de interesante, pero también siempre hay una especie no sé, de sospecha en torno a, ¿va a poder seguir experimentando como experimentaba en el under? Bueno, que esa pregunta ya evidencia que efectivamente ese pasaje no es gratuito. Y en ese pasaje hay una pérdida, o en tal caso una reconducción de energías, de ideas, de flujo. Así que eso, a tu pregunta yo diría, sin duda, en el margen está la potencia, pero no lo digo yo, lo dice la propia historia Claro, de las claro. ideas. Porque en esa anécdota que contaste de los chicos que llegan a primer año, no sé, en la universidad, en una carrera relacionada a la comunicación, a las Sí. imágenes, y que vos me decís, no creen que en sus propios territorios haya algo válido para Ujú. contar, ¿no? ¿Cómo hacemos para Bueno, transformar eso? Porque si uno mismo no se lo cree, bueno, por eso digo, es una tarea que no tiene fin, digamos, porque efectivamente esos poderes de las grandes luminarias aparecen en principio como deseo, además, ¿no? Digo, también uno disputa el deseo, digamos, ¿no? También hegemónico, es decir, ¿qué quiere hacer un pibe o una piba que entra en una carrera de producción audiovisual? Bueno, tal vez antes era Hollywood, hoy capaz es Netflix, ¿no? o redes sociales. Bueno, claro. Bueno, por supuesto, allí hay una pulsión. Bueno, hay que trabajar sobre esa pulsión, no desmentirla, sino, bueno, trabajar junto a esa pulsión, digamos. Y como mínimo esto, efectivamente, hay que volver a mirar, ¿no? Un texto que nosotros damos inicialmente, bueno, o en realidad un texto que se llama Modos de Ver, pero Sí. que lo hemos reconducido o reinterpretado en clave más local, en una canción de Divididos, que dice, ¿qué ves cuando me ves? Entonces, así se llama nuestro proyecto para una de las materias que tenemos, ¿qué ves cuando me ves? Entonces, Claro. siempre estar revisando la propia mirada, ¿qué ves cuando ves? Sí. ¿Qué- ¿Y hay algo de la estética más allá del contenido o de los medios por los cuales que debería ser distinto? ¿O cómo hacemos para disputar una narrativa? O pregunto más, ¿no? Perdón, estoy No. llena de preguntas. No. Pero, ¿deberíamos disputar una narrativa hegemónica o deberíamos, o a través de qué medios? O sea, qué soportes, qué estilos de narración, pensando que, bueno, vos te centrás en lo audiovisual y que Sí. para nosotros es súper importante también, porque Sí. estamos queriendo pensar eso, ¿no? Cómo intervenir en la esfera pública, pero tampoco perder lo propio, ¿no? Bueno, yo creo que ahí la apuesta es siempre doble, digamos, ¿no? Ni suponer que la única disputa es llegar a ese lugar de visibilidad masiva, ni suponer que todas esas otras indagaciones más micro, llamémosle, tienen o no valor. Digo, y te diría en ese sentido, eso emerge del ámbito de trabajo, es decir, ¿cuál es el dispositivo? ¿Cuál es forma y contenido? Primero pensándolo como algo indistinguible, digamos, ¿no? La forma es el contenido es Sí. la forma, las formas piensan. Digo, por ejemplo, nosotros estamos llevando adelante unos proyectos que se llaman imaginaciones comunes, que son ensayos visuales que intentan de alguna manera narrar el propio territorio o algo del orden de lo territorial, de hábitat cotidiana, que les llame la atención, digamos, ¿no? que llamen su atención y que digan, aquí hay algo para narrar. Por ejemplo, el cruce de Derqui. Acabo de pasar por el cruce de Derqui y recordé un gran
un gran trabajo. Sí, vi ahí en Imaginando Territorios Bueno, el trabajo de Richard. Exacto, ¿no? Un gran trabajo. Está ahí por detrás de cámaras. Porque es muy interesante. Agarra un cruce, ¿no? Ese muchacho un talento, hay que tenerlo en cuenta. Totalmente. Ojo, hace foco en un lugar, un cruce, ¿no? Y en ese cruce, no solamente es un cruce geográficamente situable, sino también es una metáfora del encuentro, ¿no? De Robert Johnson, donde hace un pacto con el diablo. Bueno, en el cruce de aquí hay un pacto con el diablo. O no, o muchos otros pactos también. Quiero decir, ¿qué aparece ahí? Bueno, aparece en un territorio particular, es decir, no hay una fórmula determinada. Sí. Lo que hemos propuesto nosotros como fórmula, entre comillas, es, si se quiere, un dispositivo que es el ensayismo. Ensayar. Y justamente ensayar también tiene en su propio germen la idea de que no hay un modo único de resolución. Exacto. ¿No? Ensayar o sea, que tu mirada se vaya ensayando y desplegando preguntas y formas y asociaciones resonantes, también es un término que usamos mucho, ¿no? ¿Qué te resuena? Bueno, ¿qué de ese territorio te lleva a otro? ¿Y de qué manera? Bueno, y allí aparece algo, digamos. Si eso va a disputar qué órdenes de sentido hegemónico, bueno, se verá, por ejemplo. Y en ese sentido también estamos atentos a eso, o propongo estar atentos a eso y atentas. Ahora en mayo vamos a mostrar todas las imaginaciones comunes, bueno, vamos a hacer un seleccionado, Cruz Ederqui y Cercano, también una gran ensayista audiovisual como es la compañía Sofía Beliene, un gran material allí producido. Hemos seleccionado para que pasarlas. Está acá por detrás de cámaras, está por aquí. Está acá en algún lado. Hemos seleccionado para pasarlas en el Museo del Cine, en La Boca, ¿no? Que es un espacio, es una novedad incluso para los compañeros. Hegemónico, digamos. Bueno, hemos cerrado, porque hay un docente en un PAS que está trabajando en el Museo del Cine. Dijimos, bueno, que se proyecte en el Museo del Cine, y ya quedó en una fecha. Quiero decir, ahí esa disputa se da. Es una mirada sobre Cruz Ederqui o un recorrido que va de su casa a la universidad con un montón de capas de memorias y demás, que puede tener una lectura geográficamente localizable, pero a la vez la apuesta es que eso vaya a otro espacio y que tenga allí lecturas que veremos. Sí. Entonces, bueno, eso. No sé si respondí. Yendo ahí un poco sobre el proyecto de la revista Donde el barro se subleva, y en una de las primeras editoriales hablaban de la importancia de la pregunta de por qué hacer una revista en este mundo de IA y de algoritmos y de cómo se cambió nuestra relación con la escritura. Contá un poco sobre ese proyecto desde la Universidad de General Sarmiento, ¿cierto? Así es, sí. Bueno, es un proyecto que surge de un taller de escritura periodística, y que bueno, nos parecía fundamental, por un lado, dar voz a los que ya tienen voz, pero en este caso un espacio de visibilización de ciertos materiales que se van produciendo no solamente en las aulas, sino también por fuera de ellas, y que incluso tiene como una particularidad, que también es parte de estas disputas que uno intenta dar en este caso, en relación a que es una revista de ensayos y de crónicas, y que en general la academia, las universidades, bajo perspectivas académicas, hacen de ese tipo de materiales o de textos quizás de menor valía en términos de inscripción científica. ¿No? Y es una disputa que estamos dando, entendiendo que allí hay una valía, sin duda, sobre todo en la lógica de la legibilidad social y pública, sobre todo para pensar también este momento. No solamente de IA y demás, sino también de afrenta contra la universidad pública, por la cual tenemos que dialogar con no solamente los y las universitarios y universitarias, no solamente con sus familias, sino con la comunidad en su conjunto. Entonces, ¿de qué manera? Bueno, en nuestro caso, a partir de ciertas escrituras y lecturas que tengan un carácter de una sociabilidad no necesariamente académica ni científica. Eso no quiere. Y además, la disputa yo creo que es mayor aún. Yo creo que ahí hay teoría. ¿Ese taller es un taller abierto o es parte de una materia? Es parte de la licenciatura en comunicación. El taller 1 es obligatorio, el taller 2 es optativo. Pero quiero decir, en una crónica narrada por un pibe y una piba, por ejemplo, no sé, ahora estamos trabajando sobre las sombras terribles, es decir, aquellos fantasmas que retornan y que de alguna manera nos obligan a tomar una posición y a repensar el pasado, una perspectiva pasado, presente, futuro. Hay una piba que a partir de estas conversaciones encontró que a la vuelta de su casa se torturaba. Ella vive cerca de
del batallón, y dice, bueno, ahí había un espacio de, por supuesto, de secuestro, tortura, que, bueno, en la propia espacio universitario encontró allí una revisibilidad, digo, pensando en lo que decíamos antes, ¿no? De volver a ver lo que se ve habitualmente de una manera quizás también determinada. Sí, desde otro ángulo, exacto, con otras ¿no? palabras. Exacto. ¿Y qué hacer con ello? Bueno, narrar, ¿no? Darnos al narrar, ¿no? La crónica a mí me interesa en términos de su gesto vitalista, es decir, digo, para mí hay algo de esa vitalidad de la escritura de la crónica que se vincula con la producción audiovisual, vinculada a la idea del ensayo, es decir, un ojo inquieto, ¿no? Y una mano inquieta que empieza a narrar y a ver lo que tiene ante sus ojos y de otra manera, y eso evocando otros tipos de elementos, de matices. Entonces, en ese sentido, hay una disputa allí también. Digo, pensando en lo que decíamos antes, centro y periferia, claro, claro. ¿no? La universidad tiene que producir papers. Bueno, eso es una verdad de perogrullo que... Sí, bueno, pero hay un sistema todo armado que favorece a esa meritocracia o a un sistema de puntaje de un sistema científico que quizás oriundo de los grandes centros de producción de conocimiento norteamericanos, europeos, y que acá en Latinoamérica tendríamos que empezar a revisar, ¿no? Totalmente, esa es una gran disputa interna, ¿no? Yo recuerdo algunas charlas con secretarios de investigación de nuestras universidades que están pensando en, queremos que haya muchachos y muchachas con becas CONICET. Y yo diría, está bien, pero no puede ser el único objetivo de una universidad en general y menos en particular en torno a nuestras universidades, la UNPAS, la UMS. Porque hay un orden allí, como vos decías, de cómo mirar el mundo. El paper es una forma de mirar el mundo, es una forma de escribir el mundo. Sí. Bueno, el ensayo audiovisual y la crónica... es otra completamente diferente. Y la disputa entendemos que tiene que ver también hacia adentro, pues no solamente es una hacia afuera de cómo se nos ve, cómo se narra el conurbano, sino cómo el conurbano está produciendo qué tipo de conocimiento, qué tipo de vinculación con el territorio. Así que bueno, en esta revista estamos trabajando un poco en esa. ¿Y esa revista sale solo virtual o...? Bueno, aquí tengo un cuaderno, casualmente el primer cuaderno que hemos editado es un cuaderno fanzine, se llama Oficios Terrestres, dedicado al mundo del trabajo, lo hemos editado el año pasado, y el actual se va a llamar Sombras Terribles, que se presenta justamente en muy poco tiempo. Y que tiene, por un lado, también este interés de, bueno, incluso por la lógica propia fancinera, digamos, en la cual, bueno, sin duda, ¿no? El Culebrón y tantos otros espacios han sido señeros en el sentido es propia del crear cultural periférico, exacto, ¿no? Exacto. De las grandes urbes. En este mismo momento que estamos hablando, hay un grupo de muchachos que están doblando y abrochando, ahora mismo. Ah, mira. A mí eso me parece maravilloso. Me llega un mensaje por WhatsApp, estamos imprimiendo para el viernes. Y es la universidad, uno diría, che, pero que no, bueno, no hay recursos, bueno, no. Y a la vez, porque aunque no haya recursos, estamos nosotros. Y esa es la potencia también. Bueno, totalmente. Una estudiante el otro día se nos acercó a final de la clase y me dice, profe, no lo quería decir en la clase, pero si ustedes quieren, yo en mi trabajo puedo imprimir algunos cuadernos. Ah. Digo, eso como un ejemplo de... Perdón. A ver. Es un regalo, un obsequio, bueno. Por supuesto. Bueno, gracias. Que esa estudiante haya dicho, yo en mi trabajo puedo imprimir, uno diría, estamos haciendo las cosas bien, digamos, porque se lo apropian y entiende que si imprime para este proyecto pueden hacer sus propios materiales a futuro, digamos, ¿no? Hay algo de esa potencia. Es algo del pertenecer también, del sentido de pertenencia, de que siendo puedo transformar, ¿no? Totalmente. Y que lo puedo hacer con lo que tengo a mano. ¿No? Hay algo de eso. Lo que tengo a mano no es algo a desmerecer, sino es justamente la posibilidad de, según cómo uno bien trate aquello que está produciendo, bueno, puede generar eso, un tipo de apropiación como la de esta compañera que se ofreció gentilmente. Sí. Bueno, me quedó pendiente como una pequeña situación que me gustaría hablar un poco. Es que hay una idea, ¿no?, de que, bueno, el conurbano, las periferias, los suburbios están marcados y atravesados por el conflicto social. Uh-huh. ¿A qué medida esa situación de conflicto, que lejos estamos de querer romantizarla y de normalizarla, de que debería ser así, de que es así, debería serlo así, ¿no? Porque también es muy corto el hilo entre
normalizar y decir, bueno, el conurbano es un lugar conflictivo, violento, etcétera, todo lo que se nos dice. Pero ¿en qué medida ese ingrediente fundamental no es parte también de la potencia en la creatividad social y cultural y bueno, y comunitaria que podemos generar acá, ¿no? Algo quizás lo puedes cruzar con un poco, contarnos desde la experiencia del proyecto de Imaginando Territorios. Bueno, sí, también una pregunta importante y para pensar, digo, si efectivamente algo de ese orden conflictivo es el que también habilita a ciertos órdenes de invención y también uno podría decir de compromiso casi corporal, grupal, barrial con lo que se está haciendo, ¿no? Se está haciendo cosas en ese marco conflictivo, por tanto, sin duda compromete de otro lugar, ¿no? Bueno, uno podría decir que lo que hemos hecho con Imaginando Territorio, que venimos haciendo, es encontrarnos con distintos proyectos para que justamente cuenten sus modos de producción, sus modos de reflexión. Son encuentros que hemos estado haciendo inicialmente en el Museo Histórico de José Paz, en diálogo estrecho con el querido Alberto Julio Fernández, fallecido el año pasado, pero que estaba abierto justamente a esa posibilidad de, bueno, cómo otros y otras hacen, ¿no? en los marcos de vivencia de cada quien, ¿no? Proyectos eminentemente culturales, ¿no? Con un predominio de la imagen, pero la imagen en un sentido también amplio, ¿no? El imaginario está conformado por imágenes, la imaginación está conformada por imágenes, ¿no? Bajo esa perspectiva, ¿no? Quizá más vinculada a mi propia formación, ¿no? La imagen está la imagen material concreta, pero ¿de dónde viene esa imagen? ¿Cómo se construye? ¿No? ¿Y qué derivas tiene? Entonces creo que allí lo que aparece es quizás otro orden de pensar el conflicto, y en este caso es un conflicto más práctico. ¿Cómo hacemos lo que tenemos que hacer en el marco de las ideas que nos planteamos, e incluso escuchando a otros y a otras? ¿No? Como decía, un escenario ahí de conversación. Bueno, de hecho, muchos que estamos por aquí hemos participado allí. Imaginando Territorios se conforma básicamente como eso, como una suerte de red de proyectos culturales territoriales a grosso modo, pero sobre todo el conurbano noroeste en particular. Claro, donde estamos emplazados. Sí, y que bueno, ha sido también recuperado por la propia universidad como interés. Estamos elaborando un atlas desde hace ya unos años que se llama Atlas Visual Paceño, que, vale decir, ya que habíamos hablado de Walking Conurban en su momento, dijimos todo bien con los Walking Conurban, pero había algo de este gesto, como decíamos, medio de curiosidades, y un poco nos molestaba. No solamente hay curiosidades y una pileta. Medio una objetificación de la cosa. Una pileta en el medio de la calle, como todo es medio como. Sí, una pileta o las meonas del conurbano, o sea, como una. Poner gracioso, desde lo. Exacto, ¿no? Sí, objetificar, que tampoco está bueno. Totalmente. Entonces, sí, somos sujetos. Lo que hemos intentado hacer en este mismo marco, nuestra propuesta dentro de Imaginando Territorios es, bueno, encontrar las formas visuales las más diversas, tanto de fotografías hechas por estudiantes o compañeros y compañeras aquí del territorio, como también imágenes que circulan y narrar. ¿No? Me parece que de alguna manera Walking Conurban lo que hace es también objetiviza desde la imagen. Bueno, tal imagen, pero está la narración. ¿Cómo narro yo esa imagen? Y esa narración puede ser poética, puede ser reflexiva, puede ser narrativa. Entonces ahí nos parecía que encontramos otro orden de vinculación con la visualidad. Digo, Walking Conurban es eminentemente visual y bajo esta perspectiva, digamos, estético-política. Y estática también. Exacto. La narración otorga, me parece la palabra potencia, una potenciación de lo que allí se ve, nos parece interesante. Es decir, ya se nos escapa, ¿no? Me parece que Walking Conurban atrapa de alguna manera el gesto más entre bizarro y curioso. No todas las imágenes y más, pero la propuesta en general, me parece. En este caso, la narratividad abre, ¿no? Sí, no es anecdótica. Exacto. Así que bueno, ante estas perspectivas, bueno, fue nuestra propuesta. Me parece que llegó Balán.
Qué grande. Aquí llegó Balán. Que, bueno, va a intervenir acá en nuestro episodio. Bueno, Seba, muchas gracias por venir. Vos sabés que yo te contaba que nosotros acá en la zona hay una agrupación bastante indisciplinada, se llama Les Imberbes, y han tenido la práctica ya hace un par de años de dejarnos mensajes anónimos. La mayoría de las veces es para bardearnos un poco al culebrón, bardearnos a nosotros, y nunca dan la cara, pero nosotros acá hemos tenido la disciplina y la paciencia de ir recopilando todos los anónimos. Cada 15 días aparecen. Y hay 4 o 5 que me parece que que yo te los quería comentar a ver qué opinás, porque tienen que ver con cosas que fuiste sobrevolando a lo largo de esta interesante conversación, ¿no? Pero dice, por ejemplo, claro, nosotros siempre hablamos de estrategias, nos escuchan hablar por la radio, qué sé yo, de estrategias culturales y todo eso, y dice, hace años, por ejemplo, un anónimo decía, hace años que son expertos en estrategias que no se pueden medir. Paren de vender humo, se van a intoxicar. Esa fue una de las otras. Después, por ejemplo, hay una que me dirigen personalmente a mí, dice, la batalla cultural la vamos a ganar cuando vayas a laburar, Balán. Esa me la pusieron a mí. Con rima incluso. Bien. Con rima, sí. No, talento tiene, talento hay, pero hay una actitud muy hostil, muy antisocial, ¿no? Universidad, 2 puntos. Parque temático de distribución de anestesia erudita. Esa es otra que quedó ahí, que tiraron. Después, en vez de hacer hablar a los pibes de derechos culturales, ¿por qué no les dan plastilina para que se entretengan? Vale lo mismo. Por ejemplo, sobre el tema del conurbano. Dice, te creería si vivir en el conurbano fuera tan lindo como escribir sobre él. Dejate de joder, hay que irse. Y la otra dice, paren con las microexperiencias culturales. Si los escucha Hugo del Carril, los caga a patadas. ¿Qué opinas? Creo que hay detrás de, o sea, vamos a mirarlo con piedad, ¿no? Sí. Son gente que está, efectivamente, por ahí Están intentando. Sí, están intentando, y capaz que hay sustancias de por medio, no son responsables de todo lo que dicen. Anestesia, pero dice ahí, ¿no? Sí, anestesia, tal cual. La anestesia está como de moda también, sí. ¿Vos decís alguna de estas intervenciones? Sí, por ejemplo, todas en general? esta que dice, hace años que son expertos en estrategias que no se pueden medir. Paren de vender humo, se van a intoxicar. Claro, ¿cómo se miden las estrategias culturales, no? Y si no se pueden medir, ¿son estrategias? Bueno, para mí es interesante la intervención, porque de alguna manera, no sé, me viene a la memoria alguien que también decía efectivamente, no me acuerdo quién ahora, ¿no? Dice, en el capitalismo hay una permanente, si se quiere, medición o planificación de los números. No sé si fue usted mismo, compañero, estoy pensando quién me lo dijo, no sé, digo, sí. puede ser. ¿Yo no? ¿Yo lo dije? No sé, estoy pensando a quién. Y si ante esa planificación, sí. no se podía no responder con también un orden de planificación distinta tal vez, claro. Pero digo, a contrapelo de cierto registro más espontaneísta, digamos. Ahora, a veces ellos están diciendo otra cosa, parece que tiene que ver con cierto tipo de estrategias que a veces tengan un grado de no sé, ahí aparece la palabra medición. Sí. ¿Es un problema? Sí, para mí no es tanto el problema, en tanto... Bueno, nos embocaron acá. Ahora, ¿para qué quieren medir, no?
Pero ¿Y qué lo que estrategia? ¿De qué están están diciendo hablando? es, La bueno, verdad que estoy bueno, confusa. ¿dónde? ¿Viste? Pero Me por eso son unos confundió. hijos de puta. O sea, te meten, claro, ¿dónde medimos que una estrategia cultural, 2 minutos, vamos a tener que hacer otro Sí. programa. Bueno, Pero, cuando quieran. Sí, de las intervenciones fue la que más me costó en un punto. y bueno, ¿hay otra que te haya gustado para la de Hugo del Carril? La está de, buena. la de por qué no se van del conurbano, esa. Bueno. No, la de nuevo. Pero dejémoslo. Sí. No, me interesó lo de la anestesia, porque hablaba de la universidad y anestesia, ¿no? Sí. Anestesiar. Erudita, ¿no? anestesia erudita. Bueno, ahí, en ese sentido diría, hay algo, nuevamente en términos de una potencia, que me parece que todavía tiene que desplegarse. Por ejemplo, en las universidades en las cuales yo trabajo y habito, la UNPAS, la UNCS, donde me parece lo que está apareciendo, o en el propio lógica de emergencia en las propias aulas y demás, tiene que ver con poner en discusión, sin duda, las tramas más ilustradas, digamos, ¿no? Digo, yo particularmente, yo hace más de 10 años doy clases en la UNPAS, tuve que revisar totalmente mi formación. Para mí eso, para alguien puede ser traumático, en este caso para mí fue un trauma largamente celebrable, digamos, que me lleva, por ejemplo, a estar en este living, digamos. Digo, que me pone en cuestión a mí, pone en cuestión mis años de formación, por suerte, y me pone en un lugar también de invención, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, esa anestesia, no, salvo que se piense en términos de sustancia creativa, me parece que las universidades del conurbano, por su propia lógica de una territorialidad insertada y inmiscuida en ella, tienen anticuerpos contra. Exacto, y es más, diría yo que el UNPAS todavía tiene mucho para dar, por ejemplo, porque todavía recién de a poco los egresados y egresadas empiezan a ser los docentes y los docentes, y allí va a empezar me parece a aparecer otra cosa. Y efectivamente, sí. Esa de que hay que irse del conurbano, te la repito, dice, Sí. te creería si vivir en el conurbano fuera tan lindo como escribir sobre él. Dejate de joder, hay que irse. Sí, no sé, no. Pasa que está atravesada por también bastantes lugares comunes en torno a el conurbano es amplio y es infinito, digamos, ¿no? El conurbano, por un lado eso. Vivir también cuesta vida y es infinito, y hay muchas formas de vida, ¿no? Que es vivir en el conurbano. Vivir en el conurbano ya de por sí parecería estar replicando la idea del, no sé, conurbano profundo en un sentido, no sé, Claro. clarinesco. Entonces, vivir, bueno, y también es pensar que es escribir en torno a la vivencia, digamos, ¿no? Yo no sé si, creo que no sirve mucho tiempo, pero digamos, yo tengo una también experiencia en el conurbano déltico, lo llamamos nosotros, que es la primera sección del conurbano, que es conurbano déltico, en la Casa Museo de Haroldo Conti. Y ahí hay una zona también de pensar el vivir y el escribir, digo, en la propia herencia de Haroldo Conti, que no por nada es declarado el escritor bonaerense, ¿no? Y hay algo en esa relación entre vivir y escribir que también tiene que ser repensada, ¿no? Bueno, la última, a mí esa me interesa personalmente. Porque la de Hugo del Carril, porque me parece que está bueno, porque los tipos ahí dicen entre lo micro y lo macro, digamos. Que en algún momento lo popular fue una cosa poderosa y entonces creo que ¿qué opinas de eso? Ahí es atendible esa cuestión de que quizás tenemos que apuntar a hacer cosas populares más en la línea de la ambición de lo masivo y de la organización popular ¿cómo? Sí. Y con eso cerramos. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y perdón que insisto, pero es el ámbito en el que yo estoy. Para mí la universidad es un proyecto, una universidad conurbana, así dicha, ya que estamos con el significante conurbano. La universidad conurbana es un proyecto que para mí todavía no ha desplegado toda su fuerza. Hay un proyecto que incluso los radicales que tiene, y no hablo de radicales, pienso en los radicales libres que genera. Yo recuerdo un momento de colación donde los estudiantes van y se entrega su título, que venían las familias con sus hermanitos, hermanitas, primitos, y yo decía, toda esa familia
está viendo cómo, claro, y está viendo cómo el mayor se ha graduado en ese espacio de afirmación de un trayecto, que también son diversos, están los más académicos, pero hay otros proyectos que no, en ese ámbito también conviven y resisten. En ese sentido, por caso, la Universidad Conurbana, para mí hoy por hoy, incluso así como proyecto, la Universidad Conurbana, Claro. Y no solamente en el conurbano, sino en la Universidad Conurbana, ¿no? Que tenga bueno, una ¿no? retórica conurbana, que tenga una aspiración conurbana, que tenga una perspectiva, una política, ¿no? Está bueno Eso ¿no? todavía no está hecho. Una forma Ese de puede ser el pensar título, propia. puede ser el título de este programa. La universidad Hacia una universidad conurbana. Gracias, Bueno. Sebas. Gracias. Ustedes. Tenemos un regalito. Impresionante. Muchas gracias. 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 Son las del dolor. No es lo mismo el misterio que perderse en la oscuridad. Va de nuevo el viejo mapa, tiene un norte de verdad. Una marca nueva, otro empezar. Un punto, un universo, no hace falta más. Un barrio, una galaxia, lo mismo me da. Me alcanza con un beso ciego.